no hay corriente eléctrica. No están quietas las cargas, están en movimiento, pero no hay corriente eléctrica. Pero si las cargas se mueven ordenadamente, en una sola dirección si quieren, recién hay corriente eléctrica. Por tanto, la corriente eléctrica es una respuesta, una consecuencia de algo, ¿ya? ¿Y de quién va a ser? Del campo eléctrico, ¿ya? Más concretamente, nosotros tenemos no solamente en conductores, sino también en soluciones electrolíticas, también hay corriente. En este caso ya no es de electrón, sino de iones sodio, iones cloro. La sal se diluye, ¿no? En el agua, en iones sodio que pierden un electrón y el cloro que gana un electrón. Entonces, negativos los cloros y positivos los iones sodio. Entonces, con una batería en esa solución electrolítica, de paso el polo positivo se llama ánodo, el negativo cátodo. Entonces, los iones se mueven de acuerdo a la ley de Coulomb. Los negativos se van hacia el polo positivo y los positivos hacia el polo de signo contrario, ¿no? Y la reacción química, por supuesto, que no nos interesa. Entonces, no solamente hay corriente eléctrica en conductores, que es movimiento de electrones, sino también hay en soluciones electrolíticas esta y otras bajo em, digamos, la orden bajo la acción de baterías, quienes en principio tienen la característica de tener una diferencia de potencial, vamos a llamarla fuerza electromotriz, se mueven iones, acá se mueven electrones, ¿no? Pero también hay corriente eléctrica en iones, perdón, en gases ionizados, no solamente en sólidos, líquidos, sino también en gases. Ese es el caso, por ejemplo, de una descarga de un rayo que esta madrugada nos ha hecho sobresaltar. El aire se ioniza bajo la acción de un campo intenso y por ese medio iónico hay una descarga eléctrica, ¿no es cierto? Hay una corriente, no es por mucho tiempo, pero es intenso y dura poco, pero provoca no solamente un trueno, sino también un relámpago. Primero el relámpago, luego el trueno, ¿sí? Entonces, eso es básicamente la definición de lo que es corriente eléctrica. Un movimiento ordenado de partículas cargadas. Pueden ser electrones, pueden ser iones o también gas ionizado, ¿ya? Bien, comentarios sobre este primer punto. Bien, si no hay consultas, pasamos a la siguiente página donde vamos a hablar de la clasificación. La corriente eléctrica se clasifica fundamentalmente en dos tipos, una corriente continua y corriente alterna. La corriente continua se suele simbolizar con DC y la corriente alterna con AC. Se llama corriente continua cuando el movimiento de en los conductores de los electrones, ¿no? Todo el tiempo es en la misma dirección, no cambia el sentido del movimiento de los electrones. Entonces, por ejemplo, en esta gráfica, si representamos la diferencia de potencia o la corriente también versus el tiempo, toma un valor y se mantiene constante en el tiempo, ¿ya? Si supongamos 5 voltios, los 5 voltios se mantiene constante en todo el tiempo que está circulando corriente sobre este conductor o algún artefacto, lo que fuera. Se llama corriente alterna cuando durante un tiempo estas partículas se mueven hacia la derecha, durante el siguiente intervalo de tiempo se mueven hacia la izquierda. Entonces se mueven un rato a la derecha, otro lado a la izquierda, así se mueven, oscilan, ¿ya? Este movimiento da lugar también a una corriente, por supuesto, se llama corriente alterna.
se va alternando la polaridad, se va alternando el movimiento. Y si representamos el voltaje, viene a ser, por ejemplo, momentos en que el voltaje es positivo, digamos, movimiento hacia la derecha. En otro intervalo, en diferencia potencial negativo, las partículas se mueven en el otro sentido y así más, menos se va alternando. Por eso se llama corriente alterna. ¿Sí? ¿Cuáles son las fuentes? Las que más conocemos, las baterías, las pilas, cualquiera sea, no se quiere hacer una propaganda, ¿no? Pero una marca muy conocida es Panasonic, ¿no? Así también hay acumuladores como los que estamos usando en los celulares, ¿no? Eh, todos estos generan corriente continua. Las celdas fotovoltaicas que no están acá son otra fuente, ¿ya? En cambio, fuentes de corriente alterna son, por ejemplo, plantas hidroeléctricas, centrales hidroeléctricas. Allí se genera corriente alterna. Así también en generadores eólicos. Una infinidad de generadores tenemos. Por tanto, todos ellos generan corriente eléctrica alterna. ¿Ya? En nuestra ciudad, en nuestro departamento, sobre todo, no hay ni una planta hidroeléctrica que yo conozca. Hay proyectos, sí, pero hay bastantes plantas termoeléctricas que también generan corriente eléctrica alterna. Bien, consultas sobre esta página o comentarios. Hola, Claro, ingeniero. ¿todo bien? Ya, pasamos. Luego de esta clasificación, la primera cantidad que vamos a definir es la intensidad de corriente eléctrica. Se llama simplemente corriente eléctrica, pero propiamente es la intensidad de corriente eléctrica. Esa I mayúscula que se utiliza para corriente continua. La corriente que generan las baterías, las pilas, los acumuladores. De aquí en adelante nuestra atención no va a ser corriente alterna, sino fundamentalmente corriente continua, DC. Esta cantidad, por tanto, mide el flujo de carga eléctrica que circula por una sección transversal en un conductor. Definición clásica de la intensidad de corriente y lo mantenemos, no hay ningún problema. Si, por ejemplo, entonces fluye, ¿no? Una cantidad delta Q de carga en un intervalo de tiempo delta T, la intensidad por tanto es I mayúscula delta Q sobre delta T, que se lee en amperes, perdón, que se mide en amperes, donde un ampere es una corriente de un coulomb, cuando circula esa corriente, esa carga en un tiempo, un segundo, en el sistema internacional. Es la única unidad que vamos a usar, ¿ya? Entonces, para que circule una carga de un coulomb en un segundo, hay que ver cuántos electrones tienen que moverse. Van a ver que son millones y millones de electrones que se mueven para dar esa cantidad de carga. Recuerden que un electrón tiene una carga 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Entonces, imagínense qué cantidad. eh, unos 10 elevado a la 20 más o menos electrones es la cantidad que se mueve en el interior de un conductor para dar una carga de un coulomb y además transitando, circulando en un segundo. ¿Ya? Es la única unidad. Esta cantidad con la que vamos a trabajar, la intensidad de corriente en estas unidades, se lee o se registra con un amperímetro. Fácil de recordar, las unidades amperios y el instrumento amperímetro. Este amperímetro siempre se debe conectar en serie, en cadena. Este amperímetro se simboliza con, perdón, es un artefacto. Vamos a ver, se simboliza con un círculo con A dentro, pero en este caso
Esta batería genera corriente. Este es un foco. Lo que queremos es medir cuánta corriente circula por el foco. Por tanto, este es el amperímetro. Como se ve, está en cadena en serie. ¿Ya? Y sus dos bornes del amperímetro, obviamente, tienen que cerrar el circuito. ¿Sí? Esa es la forma, por tanto, de medir la intensidad de corriente. Aunque los técnicos de crédito tienen otro instrumento para medir corrientes más elevadas en edificios o en los tendidos de cables de alta tensión o aquellos cables que pasan por las calles también de distribución de energía, son como abrazaderas, como esposas que sirven para apresar obviamente delincuentes, ¿no? Y que con eso le abrazan al conductor, sin tocarlo, por supuesto, y el instrumento les lee cuánta corriente está circulando. No tienen que romper, porque aquí hay que romper, ¿no? Para conectar en serie. Este dispositivo es muy importante porque no rompe lo que está instalado, y por otro lado, su aplicación es en base a la ley de Ampere, que lo veremos posteriormente. Consultas sobre la definición de la intensidad de corriente, cómo se mide su unidad, todo. Bien, pasamos también. 5.3. Resistencia eléctrica. En un conductor, el movimiento de los electrones, llamados electrones libres, a ver, fíjense, primero, en una estructura cristalina de los conductores de alambre de cobre, de aluminio, de plata, etc. Los iones atómicos se instalan, se enlazan con los demás átomos bajo el enlace más fuerte, que se llama enlace metálico. Van ocupando posiciones fijas, determinadas, como en este caso, por ejemplo, aquí, lo mismo aquí, y se instalan y no se mueven más. Pero para ese enlace se desprenden de electrones. Y esos electrones, llamados electrones libres, porque son de todos y de nadie, vagan libremente en el interior del conductor. Esos electrones son, por tanto, quienes se mueven y no así los átomos que han perdido sus electrones. ¿Ya? Entonces, si aplicamos un campo eléctrico, por ejemplo, en esta dirección, aquí se ha aplicado un campo eléctrico a la izquierda, ¿no? Esas cargas negativas, los electrones se moverán hacia la derecha, en sentido opuesto por tener carga negativa. Pero ojalá tuvieran un tránsito despejado, llano, una autopista, digamos, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, para este electrón, vino por aquí, pero este átomo le repelió, digamos, rebotó en su estructura, o otros electrones, es decir, van dando pasos en zigzag, como este otro regresa incluso, luego avanza. Su tránsito es muy irregular, muy conflictivo, lleno de obstáculos, ¿ya? A ese nivel de dificultad que ofrece un conductor al tránsito de los electrones libres, a eso se llama resistencia. La velocidad con que se moverán esas cargas en promedio se llama velocidad de arrastre. Como están viendo aquí, es en sentido opuesto a la intensidad, perdón, al campo eléctrico. ¿Y la corriente en qué dirección es? Debería de ser en el sentido en que se mueven los electrones, en este caso hacia la derecha. ¿No? Ampere y otros autores que introdujeron el concepto de intensidad de corriente suponían que eran cargas positivas quienes se movían en el interior de un conductor. Por tanto, esas partículas supuestamente positivas se moverían en la misma dirección y sentido que el campo. Por eso la corriente y el campo lo vamos a señalar coincidentes en dirección y sentido, en este caso hacia la izquierda,
Pero en realidad los electrones se mueven en sentido opuesto. La corriente verdadera es en sentido opuesto. Esta corriente, que tiene la misma dirección en sentido que el campo, es la corriente convencional, ¿no? Aquí señalamos esquemáticamente para el electrón, es así la forma en que se mueve, pero suponemos que bajo la acción de este campo no es regular. Lo fundamental es que ese tránsito o ese conjunto de obstáculos, ¿no?, que ofrece el conductor es a eso que se llama resistencia eléctrica, ¿ya? En competencia de atletismo de velocidad es común, ¿no? O sea, ¿es con obstáculos o sin obstáculos? ¿No es cierto? 200 metros de carrera, ¿con obstáculos o sin obstáculos? Con obstáculos está lleno de, ¿cómo se llama? Barreras, hay charcos o de agua, hay todo tipo de obstáculos. Entonces, ¿es con resistencia o sin resistencia? ¿Ya? Esa es la idea, ¿ya? Entonces, ¿cómo cuantificar ese grado de dificultad de esa resistencia eléctrica? La física, como la ciencia en general, jamás se detiene, siempre está en avance. Se llama física estadística. Aprovecha la estadística matemática y eso aplica a la física, al movimiento aleatorio de los electrones o en zigzag de los electrones y saca un resultado y hay respuestas, hay resultados muy, muy interesantes. Y por supuesto verificar la ley de Ohm antigua que conocemos. Pero ese es un trabajo matemático muy, muy arduo. De hecho, es una asignatura, una disciplina, ¿no? Nosotros no nos vamos a entretener, estamos en un curso básico. Por ello, nos vamos a agarrar con toda la fuerza de la ley de Ohm en la forma en que él nos dejó. Pero su explicación es consistente con lo que ahora perfectamente se conoce, ¿ya? Recuerden que la ley de Ohm, a partir de mediciones de la diferencia potencial e intensidades de una tabla, él representó en un eje de sistema de coordenadas cartesianas aquí los voltios y aquí las diferentes corrientes que se daban. Y la relación para diferentes mediciones llegaron a ser puntos, una secuencia de puntos, y luego él los interpoló esos puntos, prácticamente era una recta. Y entonces, la causa que es la diferencia de potencia, los voltios, y la consecuencia, la corriente, los amperios, tenían una relación directa, proporcionales. Y vio la forma de introducir, que era conveniente introducir una constante de proporcionalidad al que lo llamó resistencia eléctrica. Eso es básicamente cómo surge la resistencia eléctrica por Ohm o debido a su autor Ohm. Y es la conocida ley de Ohm, ¿ya? Nosotros vamos a trabajar en esta forma, reiteramos, donde la constante de proporcionalidad es R llamada resistencia. Lo importante es ver en esta ley que cuantos más voltios obtienes más corriente, por supuesto, o menos voltios, menos corriente. Pero no solamente depende cuánto valga el voltaje, sino está moderado e inversamente la corriente es resistencia. Cuanto más grande la resistencia, menos corriente. Cuanto más pequeña la resistencia, más alta la corriente. Entonces uno puede elegir variando la resistencia para una fuente dada. Si quiere trabajar con corrientes elevadas o con corrientes pequeñas, como es en el caso de la plancha. Pues, si usted va a planchar una camisa o alguna prenda de poliéster, pues tiene que elevar la resistencia, ¿no es cierto?, con la perilla para que no caliente tanto. En cambio, para un pantalón Wrangler, digamos, ¿no es cierto? Entonces usted necesita que esté caliente la plancha, baja la resistencia, entonces consigue una elevada corriente, con eso calienta más rápido y con alta temperatura la plancha. Entonces de esa manera está usando la ley de Ohm para variar la intensidad de corriente y con ello lograr diferentes grados de temperatura, ¿ya? De la ley de Ohm, por supuesto que la resistencia, esa constante se despeja y nos permite conocer el valor de la resistencia, que para este tipo de comportamientos es una constante, una recta
Viene a ser la pendiente en esta recta y una recta tiene una sola pendiente, una constante. Y lo halló de esta forma y definió el ohmio como un voltio sobre un ampere. Es decir, cuando aplicamos un voltio y se circula una resistencia es porque en el medio hay una resistencia de un ohmio. Así entonces, más ohmios o menos ohmios es para regular la intensidad de corriente. Ya con la conocida ley de Ohm, nosotros vamos a ir a la medición de las resistencias. La medición de las resistencias, aquí indicamos algunos métodos. El ohmímetro, que es poco preciso, hay en los llamados multímetros, da más o menos de qué orden es. 100, 150, 200, tienen gran error, pero dan una idea de qué valor es esta resistencia. Para conocer con precisión, a veces mejor medir con voltímetro y un amperímetro valores y dividir, y de esa manera tenemos la resistencia. El puente Winston que señalamos aquí es un método muy preciso, aunque cada vez menos usado, ¿no? Pero también tenemos un código de colores. Creo que es la forma de conseguir resistencias ya con valores prefijados. Si nos tocara construir, pues tendríamos que acudir a uno de estos métodos, ya sea de Ohm, medir voltaje y la corriente, o el puente Winston, no, para medir exactamente nuestra resistencia. En cambio, para comprar o para reemplazar piezas, el código de colores. No vamos a entrar en detalle aquí en esta tabla, o también en sus celulares pueden entrar a este código de colores. Afortunadamente, los fabricantes se han puesto de acuerdo, así que de todas las marcas, incluidas europeas, americanas o chinas, obedecen o construyen, digamos, resistencias con este código, se han puesto de acuerdo, ¿ya? Así que la nomenclatura es universal, ¿ya? Respecto a la resistencia de materiales conductores, como los álamos principalmente, lo que vemos es que varían que con la forma geométrica que tienen, del material del que están construidos, y también dependen a qué temperatura, qué cambio de temperatura van a sufrir. Por ejemplo, una ampolla en un foco, ¿no es cierto? A temperatura ambiente sería en principio 20 grados Celsius, y de repente cambia hasta miles de grados Celsius para dar buena luz precisamente. Y todos, ¿no? Que se calientan, se cambian de temperatura, ¿ya? Si aproximadamente la temperatura vamos a mantener constante, que es la temperatura ambiente generalmente, entonces una varilla o un alambre, si quieren, de sección uniforme, su resistencia es sabido, podemos deducirlo también, es proporcional a la longitud del alambre, inversamente proporcional al área transversal del alambre y multiplicada por una constante ρ que se llama resistividad. Esta resistividad uno encuentra en tablas para cualquier material o también en forma experimental puede calcularla. Por ejemplo, medir su longitud, medir su sección transversal, y con cualquiera de los métodos indicados en la página anterior, medir la resistencia y entonces despeja la resistividad, que es un método muy sencillo también, ¿ya? Bueno, aquí estamos indicando, ¿no? Su unidad de la resistividad tendría que ser ohmios metro, pero por el delgado que tienen los alambres, su sección transversal es muy, muy pequeño, ¿no? Por esa razón se suele mantener ohmios milímetro cuadrado y por metro, ¿ya? Esta es una unidad muy usada, y sin embargo en el sistema internacional esta sería su unidad correcta. Entonces dependen tablas en qué unidades estén, hay que ver bien. Aquí, por ejemplo, bueno, y de paso se representa así la resistencia, seguramente Ohm ya intuyó de que se debía a un movimiento así dificultoso de los electrones o de los portados de carga en un conductor, proporcional a su longitud,
su resistividad, dependiendo del material, y el área de la sección transversal, aunque en este caso está con A mayúscula, mejor denotar con S porque A para nosotros es el amperio, podría darnos alguna confusión. Y la corriente. Se utiliza como si fuera vector una flecha para representar la corriente. No es un vector la corriente. Lo que pasa es que puede circular a la derecha o puede circular a la izquierda. Entonces se utiliza la flecha para indicar únicamente el sentido de la corriente, pero no es un vector como una aclaración. ¿Ya? En cambio, con la temperatura, la resistencia aumenta y por tanto la corriente disminuye. ¿Ya? Obedece a la ley de la dilatación de los cuerpos sólidos. Es exactamente la misma ley. La resistencia inicial a la temperatura inicial, que es temperatura ambiente 1 más alfa delta T. Delta T es el cambio de temperatura, puede subir o puede bajar, y alfa para nosotros es el coeficiente térmico de la dilatación, de la resistividad. ¿Ya? R sub 0 es la resistencia inicial, delta T cambio de temperatura y alfa coeficiente térmico de la resistividad. O de la resistencia, su valor corresponde, es una constante para cada material. En la siguiente página vamos a tener algunos datos. Por ejemplo, para plata, su resistividad a esta temperatura está en ohmios metro en el sistema internacional. Pueden ver para diferentes materiales. Aquí también tienen, vean por ejemplo, comparando, la plata 1,59 por 10 a la menos 8 ohmios metro. En cambio, la piel humana, que es nuestra piel, 5 por 10 a la quinta aproximadamente. Miren cuán grande es nuestra resistividad frente a los materiales conductores. ¿Ya? Pero aún así, ¿no es cierto? A diferentes, bueno, cuando uno está transpirando, el sudor es una solución electrolítica. Si alguien ha probado, está saladito, ¿no? Entonces, también conducen los electrolitos altas corrientes, por tanto nos pueden volver conductores, ¿ya? Y peligrosamente conductores, ¿sí? Así, diferentes materiales. El vidrio, por ejemplo, conocemos como aislante, tiene una resistividad, aunque es muy elevada, ¿ya? Pero tiene. Quiere decir que el vidrio puede también volverse conductor a estas, en este rango de altas resistividades. Necesitarán millones de voltajes y circulará, aunque poca corriente, pero sí puede circular, ¿no? En esta otra tabla damos el coeficiente térmico de la resistencia, cuya unidad es el grado Celsius a la menos 1, para algunos materiales de importancia. Eh, Hay tablas y tablas, así que para el material que quieren, habrá que buscar en las tablas y de esa manera tener el dato respectivo. Para esta cantidad o punto, subtítulo potencia eléctrica, por su importancia, necesito algunos buenos minutos y Zoom me dice que nuestro tiempo está por agotarse. Solamente un paréntesis breve para luego volver a ingresar. Jóvenes, por favor, un pequeño paréntesis. ¿De acuerdo? Está bien, ingeniero. Despejar, hacer su triángulo, todo se puede hacer. Es tan sencillo que no vale la pena en nuestra materia hacer más profundización. Pero en lo que vamos a enfatizar es en su aplicación, justamente en la potencia y energía eléctrica. Por eso son los 10 problemas para este capítulo. Sugerimos que lo hagan sobre potencia y energía eléctrica, que en nuestro libro Serway está en un subtítulo tanto como los problemas categorizados, ¿no? Como problemas que en estos puntos está todo el capítulo, todo lo que se ha hecho como resumen, todo el capítulo, corriente, resistencia, todo.
La ley de Ohm, por supuesto que hay que manejarlo cada rato. ¿Ya? Con esa aclaración, potencia eléctrica inicialmente. ¿Qué es? ¿De dónde surge la potencia? En general, la potencia para nosotros marca cuán eficientes somos para hacer un trabajo. Podemos hacer un trabajo que nos dure una hora o puede durar un día. Entonces, un mismo trabajo podemos hacer en diferentes tiempos. Lo que interesa siempre es la eficiencia con que se hace un trabajo. Y la eficiencia quiere decir un trabajo en el menor tiempo, en el menor costo, ¿sí? Y con la mejor calidad, por supuesto. Son los tres diferentes para que califiquen un trabajo eficiente, ¿ya? ¿Y quién no quiere, no es cierto, alcanzar esas metas? Quiere hacer el mejor trabajo en el menor tiempo y con el menor costo, ¿sí? Entonces, de ahí viene nuestro concepto también de potencia. ¿Qué va a medir? Con P mayúscula lo vamos a representar la rapidez o la velocidad con que hagamos un trabajo. ¿Quién va a hacer el trabajo? Las fuentes de energía eléctrica, las baterías, las pilas. Y aquí vamos a incorporar incluso a la corriente alterna, en este caso a CRE, quien es el que nos suministra energía eléctrica, por ejemplo, para el consumo en la casa, para hacer funcionar esta computadora, mi celular, aunque tiene un intermediario que es su acumulador, o, o la luz durante la noche, o el refrigerador, o la cocina eléctrica. Todos se alimentan, o gran parte se alimentan, con la energía de corriente alterna que nos suministra CRE. Entonces vamos a tener que incorporar, ¿ya? Entonces, comenzando con potencia eléctrica, en ese sentido de medición, ¿no es cierto?, de la rapidez con que se ejecuta un trabajo, pero no de cualquier trabajo, sino del trabajo eléctrico, vamos a simbolizar con delta V. Y delta V ya lo hemos estudiado en el capítulo 3. El trabajo por la fuerza eléctrica no era más que cuánta carga vamos a mover bajo una diferencia potencial. O el potencial hemos leído o hemos definido como el trabajo a ejecutar por unidad de carga de prueba. Pero aquí no vamos a trabajar con una carga, con electrón. Vamos a trabajar con un montón de cargas que se mueven, ¿no es cierto?, en la corriente eléctrica. De tan solo la consideración de que es una variación de trabajo y para hacer que se mueva una gran cantidad de carga. Incluso dijimos será 10 a la 20 electrones quienes deben moverse para dar una corriente del orden de 1 ampere. ¿Verdad? Ya. Entonces la potencia emplazado así del delta W sobre delta T, reemplazando, perdón, delta Q por B en el trabajo. Delta Q sobre delta T es la intensidad de corriente y B la diferencia potencial. Dijimos también que ya no vamos a poner diferencia potencial, sino simplemente B, pero en el entendido de que es siempre una diferencia de potencial, ¿no? Y que se lee en amperios y, por supuesto, la unidad de la diferencia potencial es el voltio. A un amperio por un voltio se llama vatio, simbolizada con W mayúscula, en honor a watt, ¿no? Que también es, por supuesto, equivalente a lo que hemos aprendido en física 1, sobre todo, julio sobre un segundo. ¿Ya? Amper voltio también es un julio sobre un segundo. ¿Ya? Reemplazando aquí la ley de Ohm, si quieren B, R por I, o si quieren I como B sobre R, cualquiera, nos permite primero afirmar que la potencia es la corriente por la diferencia potencial o la resistencia por la intensidad al cuadrado, o igual también a la diferencia potencial al cuadrado sobre la resistencia. En esto quiero detenerme unos segundos. A este efecto de la potencia con el cuadrado de la intensidad se llama efecto Joule.
Julio, ¿no? Efecto Julio, digamos, pero más leído como Joule. Eh, este nos dice que si usted aplica una corriente de 1 ampere, va a tener una potencia, digamos, 1 vatio, ¿no? Pero si va a duplicar la corriente de 1 a 2 amperes, va a tener no 2 vatios, sino va a tener 4 vatios, porque 2 al cuadrado es 4. Si va a triplicar, digamos, 3 amperes, al cuadrado es 9, por 9 veces va a conseguir aumentar el efecto de la potencia. Por tanto, si usted quiere consumir gran potencia, tiene que apelar a corrientes elevadas, a corrientes, ¿no?, mejor elevadas, al cuadrado van a dar grandes potencias. Pero a su vez, si usted quiere economizar, ¿no es cierto?, energía, tendrá que trabajar con altas resistencias, bajas corrientes, porque bajas 0,5, digamos, amperes, al cuadrado es 0,0, no, 0,25, ¿no? Así es, 0,5, claro, 0,25, ¿no? Entonces, ese es el factor, a uno se reduce de 1/2 a 1/4 parte, tanto eleva como reduce este hecho de que esté elevado al cuadrado. Por eso, cuando se varía la corriente, la resistencia, al cambiar la corriente, uno puede con eso calentar rápido las cosas o puede también lentamente calentar. O como en el caso de los soldadores o en los secadores de cabello, no tenemos toda la mañana para secarnos el cabello en invierno, frío, sobre todo, sino queremos rápido, por tanto debe estar trabajando con baja resistencia, alta corriente, y de esa manera lograr temperaturas altas. O quiero tomar desayunos rápidos, igual pues, un calentador eléctrico trabaja con altas corrientes y tenemos trabajos. En lugar de hervir en media hora nuestra agua en la hornilla a gas, pues en 1 minuto ya está hervido en el calentador, entonces estamos usando altas corrientes. Claro que tiene su costo. Altas corrientes, alta energía y a fin de mes a pagar, ¿no es cierto? Con dolor, con protestas, por lo menos se cree de que nos han aplicado una tarifa muy exagerada, ¿ya? Eh, Otras unidades para la potencia, aparte del vatio, como en otras materias, se utilizan el HP, que tiene unas 750 vatios aproximadamente, equivale. 760 creo que es, o 750. El caballo vapor es el caballo francés, que tiene un poquito menos que el caballo inglés, el HP. Los ergios sobre segundo, calorías sobre segundo, BTU sobre hora, etcétera. Hay unidades diversas, por tanto. No estoy indicando las unidades que tienen los ingleses, aparte de BTU sobre hora, tienen otras. Pero son las más usadas y existen tablas de conversión unas en otras. Bien. Respecto a la energía, bueno, alguien me dirá antes de pasar, ¿y con qué se mide? Se mide igual con batímetro. Pero es caro este equipo, complicado de manejar. Eh, yo donde veo que trabajan, nosotros tenemos en el laboratorio, por supuesto, un batímetro, pero donde más trabajan es en el laboratorio de calibración en CRE, para justamente calibrar sus equipos, pero nada que haces una vez al mes o incluso en menos o en más tiempo. Solo para eso, para lo demás no se usa. En la práctica es mucho más barato el multímetro que tienen perímetro, voltímetro, ohmímetro y, todo, y otras facilidades más. ¿Ya? Para concluir la energía eléctrica del W. En lugar de calcular, de deducir de la definición de potencia, nos despejamos la energía eléctrica multiplicando ambos miembros por delta T, o delta T pasando al otro lado a multiplicar. Entonces, trabajo no es más que potencia por el tiempo que ha operado el equipo, la corriente eléctrica. ¿Sí? De aquí las unidades entonces de la energía eléctrica vienen a ser unidades de la potencia por unidades de tiempo.
Pero pocas cosas trabajamos en tiempos de, qué sé yo, segundos o 10 segundos. La mayoría es en el orden de las horas. Por esa razón, es conveniente emplear una unidad comercial, es esto, el vatio para la potencia y la hora para el intervalo de tiempo. Incluso resulta ser poco. Vatios, los equipos que tenemos son de varios centenares de vatios, entonces mejor el kilovatio hora. Quiere decir que es 1000 vatios por el tiempo de una hora que ha trabajado el equipo. Esta es una unidad, como les digo, industrial, comercial. La misma CRE nos hace la tarifa de consumo en kilovatios hora, no en julios, ni en calorías, ni en héritos, sino en kilovatios hora. ¿Ya? Y no solamente en nuestro país, sino en todos los países se hace empleo de esta unidad y todo comercio, digamos, de la electricidad está en estas unidades. Em, los equipos y aparatos eléctricos, ¿no? Cualquiera sean su procedencia, siempre llevan una etiqueta. Y en esta etiqueta está justamente su potencia. Y además anotan con qué voltaje funciona o tensión. ¿Sí? Eh, para una tensión que es 220, que casi es estándar, ¿no? Pocas ciudades operan con otro voltaje. La Paz, un sector, operaba con 110 voltios. Bueno, esa ciudad también operaba hace añadas con 110 voltios, pero ahora es 200 voltios en toda la ciudad. Para estos casos se tabulan algunos datos. Por ejemplo, una nevera, ¿no? Su potencia está desde el más económico, 0,25 kilovatios, hasta 0,35 kilovatios, ¿no? Algunas potencias. Como pueden ver, hay equipos de alta potencia, de baja potencia. Seguramente el horno de microondas, algunos equipos que nos dan muchas facilidades, obviamente también nos imponen tarifas algo elevadas, ¿no? Aquí está la calefacción, pero en nuestro caso es más la refrigeración, es mucho más cara que la misma calefacción, ¿ya? O más o equivalente aproximadamente. Vean ustedes una lavadora, 1500 hasta tanto, una lavavajillas consume igual, ¿no? Eh, bueno, tiene ventajas, pero también tiene estas otras desventajas, ¿ya? Aquí tenemos algunos ejemplos de incandescente, un foco debe ser de filamento, claro, de filamento incandescente, ¿no? Son muy de alta potencia, poco eficientes. Los halógenos, que son con gases, mucho más eficientes, ¿no? Y de bajo consumo, los económicos, ¿no? Y aquí no está todavía los de LED, que son mucho más económicos todavía, ¿ya? Así que uno dependiendo qué gustitos quiere tener en su casa, ¿no? Y cómo quiere también iluminarse, ¿no es cierto? Va escogiendo eh, cómo quiere decorar, cómo quiere el acabado final de su casa, de su trabajo, de su taller. ¿Ya? Finalmente concluimos con ejemplos. En este caso tenemos ejemplo, una batería se especifica por, las fuentes, ya vamos a ir hablando de las fuentes. Una batería se especifica mm, por amperes hora. Ustedes siempre van a encontrar que este está en en todas las baterías, esta etiqueta. Por ejemplo, 60 amperes hora, 50 amperes hora. Es su carga. Viene de la definición de intensidad de corriente, como es delta Q sobre delta T. Delta Q se despeja y es intensidad por delta T. La intensidad en amperios y el tiempo en horas.
también equipo con batería no vamos a usar por tiempos cortos. A veces del celular ni siquiera nos desprendemos ni un minuto, ¿no es cierto? Entonces, lo utilizamos mucho tiempo o por mucho tiempo, entonces la carga también se mide, no en coulomb, sino en amperes hora, dada la industria también o dada la necesidad de contemplar el tiempo que son lapsos largos, ¿ya? De orden de las horas. Por ejemplo, una batería que puede producir una corriente de 2 amperes durante 3 horas se especifica como 6 ampere hora. Pregunta, inciso A, ¿cuál es la energía total en kilovatios hora almacenada en una batería de 12 voltios y nominalmente de 55 amperes hora? B, a 0,06 dólares el kilovatio hora. ¿Cuál es el valor de la electricidad producida por esta batería? En nuestro caso, creo, por ejemplo, tiene 0,1 dólares por kilovatio hora, un poco más caro. Este es seguramente de Canadá, donde la energía eléctrica, o en el mismo Estados Unidos, en algunos estados es algo más barato. Calculamos, como la energía eléctrica es delta Q por B o simplemente de ahí, entonces la carga reemplazamos 55 amperes hora y por 12 voltios, que es lo que tiene nuestra batería, por las características, ¿no? 12 voltios y esta carga tiene, multiplicando, tiene 660 vatios hora o en kilovatios hora 0,66 kilovatios hora. Bueno, aquí se ha completado con otras unidades por si interesar en calorías, en BTUs, ¿ya? El costo para el inciso B. El costo unitario, que es 0,06 dólares por kilovatio hora. El costo de 0,66 kilovatio hora es simplemente el producto, ¿no? De ambas. Por el costo unitario y por la cantidad de kilovatios hora. El dólar es 6,96 bolivianos, entonces 0,27 bolivianos, ¿no? O sea, la energía que tiene una batería como la que utilizan las movilidades, en el costo por kilovatio hora es, perdón, el costo de la energía que tiene es muy barato, pero ¿cuánto cuesta comprar una batería? ¿Cuánto cuesta hacer cargar una batería? Son caras respecto a este costo que tiene la energía misma, que puede almacenar, en el caso ideal, incluso en la práctica, de usar algo menos. ¿Ya? Entonces, si usted quiere ahora costo de la energía portátil de baterías, es muy alto, muy alto. ¿Ya? En la siguiente página, ya, 30 centavos de bolivianos, ¿no? Que ni siquiera ya hay en circulación. En este ejemplo, lo que, sí, para poner énfasis, ¿no? Una empresa pública, em, ya, eléctrica, ¿no? Y una licencia, ¿ya? Eh, Este es en la venta, ¿no? Dice cuántos años tiene por una longitud. Tiene 0,108 por 300 metros. Inciso A, determine la diferencia potencial en el dormitorio, en el domicilio del cliente, a la entrada del cliente. Para una corriente de carga, una corriente que circula de 110 amperes. Para esta corriente, encuentre, inciso B, la potencia que está recibiendo el cliente y C, el porcentaje de energía disipada por los cables. Como tiene resistencia, por el cable se está perdiendo energía. Eso no le interesa creer.
que le cobra por todo lo que se consume. Bien, entonces inciso A se considera como dos stems en serie, porque un alambre está a continuación del otro, aunque intercalado con el equipo, ¿no? Para mm, una para el cable y la otra para el cliente. Eh, una, una para los, no sé qué escribir aquí. A ver. mm, a partir de líneas propias, los mediante. Hay dos cables, ¿no es cierto? De cobre, cada una de las cuales, ya. Es que por la una ingresa la corriente y por la otra retorna, ¿no? Eso se refiere. Cada una tiene 100 en total, pues, 5 alimentadas por los 20 voltios y 110 amperes. Aquí se, eh, vamos a corregirlo, son amperes. ¿Ya? Entonces calculemos la resistencia de los cables. Primero, aplicando la ley de Ohm, ¿no es cierto? La resistencia de los cables es 50 más 50, como está doblado, son 100 metros. Y la resistencia es en este caso nos han dicho que 0,10, 108 ohmios corresponde a 100 metros, pero nosotros tenemos 300 metros. No solamente tenemos 100 metros, entonces la resistencia graduada para 300 metros lo multiplicamos por los 100 metros y nos da 0,036 ohmios. ¿Ya? La diferencia potencial sobre la resistencia, por tanto, los cables es aplicamos la ley de Ohm, su resistencia es 0,036 por los 110 amperes. Los cables, por tanto, consumen 3,96 voltios. Obviamente, si nominalmente nos dice que nos está dando 220 voltios, hay que restarle 3,96 voltios que consumen los alambres. Al domicilio solo nos está llegando 216,04 voltios. ¿Ya? Eso para fines de tomar en la realidad que no solamente nosotros consumimos, sino los cables, incluso interiores, igual están consumiendo. Pero esto fue para la cometida simplemente. ¿Ya? B, la potencia. De esta relación triple que hay para la potencia, usted escoge dependiendo de qué datos dispone. Cuando nos pide eh, inciso B, donde está inciso B, la potencia de que está recibiendo el cliente, entonces, ¿tenemos corriente? No tenemos, aunque tenemos los dos 16 voltios. Tenemos la resistencia para escoger, ¿no? ¿Cuál? Tenemos voltaje y resistencia. Hay que ver qué es lo que tenemos como datos. Jóvenes, ¿qué tenemos como datos? Diferencia potencial, sí, ¿no es cierto? Lo tenemos. Para la potencia, entonces, cogemos como la corriente nos han dado 110 amperes. Y por la diferencia potencial, que es 216 voltios, viendo qué información tenemos, entonces escogemos lo adecuado. Y en este caso viene a ser 23.764 vatios. Y finalmente, inciso C, el porcentaje de energía disipada por los cables. Eso es suficiente, para eso es suficiente calcular cuánta potencia consume, pues, ¿no es cierto?, los cables. La corriente es la misma que está circulando, por los voltios que consume, 396 voltios, consumen 435 vatios. ¿Qué es un porcentaje? Simplemente una relación, ¿sí? En este caso, lo perdido frente al total o al consumido, a lo que llega, ¿no? Efectivamente a la casa. Entonces, 435,6 sobre 237, etcétera, ya está.
y nos da 0,018, que en términos porcentuales resulta 1,8%, más o menos unos 2% de energía en pérdida tenemos. Ya. Esa es la forma de trabajo con la corriente eléctrica, en particular con la potencia y energía eléctrica. Como pueden ver, hemos usado por aquí, por allá, la ley de Ohm. Todo está relacionado a la potencia, a la energía. Ese es el carácter de los problemas más próximos a la realidad. Por tanto, es en este punto que debemos centrarnos para con eso recién ir al siguiente capítulo, que también es conocido, eh, que se refiere a circuitos eléctricos de corriente continua, es decir, aplicación de las reglas de Kirchhoff. Eso haríamos el día jueves. Por ahora, este tema de corriente eléctrica. Jóvenes, consultas o comentarios. Sí. Mm, claro, porque su resistencia sería menos. Y si la resistencia es menos, según la ley de Ohm, a ver, bueno, pero tienen un rol, un juego importante, ¿no? Resistencia e intensidad están variando inversamente. Lo que le puedo decir con seguridad, no sé, habría que hacer algunos cálculos, ¿no? Es que un cable grueso es el que puede conducir mejor, más cantidad de corriente. En cambio, un cable delgado acepta circulación de corriente baja. Y si usted le aumenta la corriente, se va a fundir. Puede provocar cortocircuito. En términos de potencia, como la potencia es I por V, depende si el voltaje lo está manteniendo constante o no. Da a pensar que cuanto más alta la corriente, más potencia, menos resistencia, perdón, con la resistencia tiene una relación inversa. Habría que ver cómo allí se inserta, ¿no? La sección transversal. Pero, en resumen, si usted quiere en un taller, por ejemplo, de soldadura a arco, instale con cables gruesos, ¿no es cierto? Toda la red eléctrica, porque eh, requiere mayor consumo de corriente. Quizás a la larga cueste un poco más, pero un accidente, evitar un accidente, pues eso sí cuesta a veces todo, ¿no? Incluso la vida en peligro. En cambio, la seguridad, que es lo que interesa, entonces allí tiene que estar bien dimensionado ese del grosor del cable. En la industria, en las ventas, en las y no vale la pena. Si ustedes negocian con los cables, es que necesitaría, digamos, un cable número 8, digamos, pero el, el dueño de la construcción le dice, no, muy caro. Ya les bajaremos, ¿no es cierto? Uno parece que está haciendo un gran favor. En realidad está atentando, ¿no? Contra la seguridad en el uso de la energía eléctrica. Es cosa hay que ver la parte ética, ¿no? De un instalador, de un profesional ingeniero. Tienen que ver mucho eso. Así que recomendación, cables delgados, no sé, en algún caso tal vez, pero preferible, si la economía de uno lo permite, cables más seguros, más gruesos. Hay que calcular sí o sí. A mí me pasa, seguramente a ustedes también, mi casa no es del año pasado,
data de por lo menos unos 25 años atrás, entonces la instalación eléctrica fue hecha pues, para esa época, ¿no? ¿Qué había? En la cocina el refrigerador, no había microondas, no había cocina eléctrica, no había cafetera eléctrica, una radio, un televisor, digamos, ya, y unos Fox, ¿no? En cada dormitorio uno, bueno, pues sí, Fox. Sí. Tengo un televisor, una computadora, en la cocina, aspiradora, licuadoras, microondas, así, tostadoras. Así que el dimensionamiento de la instalación supongo que está está pidiendo socorro, tendré que hacer una nueva de instalación. Pero eso cuesta y nos reparamos en la seguridad, sino en el costo. Mejor dejarlo como estaban, y sin embargo, seguimos aumentando con más artefactos todavía que consumen electricidad y por tanto demandan el mejoramiento, ¿no es cierto?, seguro de la red eléctrica. Si está por hacer una reinstalación o si está por instalar en alguna habitación nueva, vean eso. Hay que ser consciente, ¿no? Porque la electricidad es tan buena, pero puede ser tan riesgosa también. Jóvenes, ¿algo más? Entonces, vos, ingeniero, un ejemplo sería la mayoría de las casas tienen instalaciones antiguas. Sería bueno que la mayoría cambie, ¿no?, su instalación. Eh, Nosotros en clases presenciales, eso es lo que fomentábamos. Por ejemplo, que uno dimensione si la red eléctrica de su casa es suficiente para las necesidades actuales, ¿no? De ellos salía pues, la necesidad de hacer una reinstalación o también decir, bueno, aguanta todavía, ¿no es cierto? O está bien dimensionado, ¿no? Entonces era un aporte más o menos de lo que uno hace en clases con lo que requiere, digamos, la práctica, ¿no? Y de ese tipo de trabajos eran los que más perduraban, los que más cobraban importancia, si quiere. Pero en clases presenciales nada de eso podemos hacer porque em, para buscar información ustedes tendrán planos de la instalación de su casa, planos eléctricos. Yo, por ejemplo, veo los planos de nivel de esas cosas, pero no encuentro un plano eléctrico, ni siquiera he encontrado un plano de tendido de red de agua. Pero sospechamos tan solo, ¿no? Parece que no se tenía mucha previsión en esas épocas. En la actualidad sí se lo entregan, ¿no? Con todos los planos de agua, de energía eléctrica, todo lo entrega. Jóvenes, ¿algo más? Bueno, muchas gracias por esta tarde, por ingresar ya a Corriente Eléctrica. Espero verlos, verlos digo, espero contar con ustedes el día jueves para hacer el último tema para esta primera parte, que está referido a circuitos de corriente eléctrica. Tiene una parte de teoría muy corta, am, pero la cantidad de problemas que hay que resolver aplicando las reglas de Kirchhoff, ese es el más, o sea, eso sí es, no digo complejo, pero hay que trabajar. No, yo tengo tantas anécdotas que es bien que me aseguran que saben aplicar perfectamente Kirchhoff, pero a la hora de la verdad son palabras nomás. Mejor eh, hacer, aunque uno esté seguro, más problemas porque no hay una forma de circuitos, no hay N formas de circuitos y puede ser que haya una variante y suficiente como para tambalear
y no poderlo aplicar las reglas de Kirchhoff. Afortunadamente el libro de Servet tiene suficientes problemas. Jóvenes, buenas tardes, hasta el jueves. Hasta luego, ingeniero. Chao, Ingeniero, chao. hasta luego.